Bueno, ¿por qué no oramos primeramente para entregar ese tiempo al Señor? ¿Y por qué no oramos también un poco por la iglesia, por esta situación? Amén. Padre, gracias por ese día, oh Dios. Gracias por tu presencia que está en ese lugar, tu Espíritu Santo, Dios. Queremos en este momento disponer nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y todo lo que somos, oh Dios, para simplemente escucharte, para simplemente recibir aquella palabra que tú tienes para tu iglesia en esta mañana como congregación y como personas individuales, oh Dios, de manera personal, oh Dios. Queremos en este día poder recibir aquello que tú tienes para nosotros, Padre, poder escuchar tu corazón, poder escuchar tu voz, Señor. Jesús, queremos en este día aprender de ti, Señor, adorarte, Señor, y aprender más de ti, oh Dios. Bendice tu palabra, oh Dios, que tu palabra sea la que nos hable por medio de tu Espíritu Santo y que la que nos redarguya, Dios, la que nos traiga ese convencimiento, Dios, para que podamos cada día estar más cerca de ti, Señor, cada día poder servirte, Señor, con mayor pasión. Oramos, Señor, por nuestra iglesia, Señor, por nuestra congregación, por este local, oh Dios. Pedimos, Señor, una vez más que tú sigas tomando el control, oh Dios, que tú sigas tomando el control de esta situación. Sabemos que para ti no hay nada imposible y que tú tienes un propósito, Señor, para este lugar, para esta ciudad de Playa San Juan, oh Dios. Oramos para que tú nos sigas uniendo en este proceso, Dios, nos sigas uniendo aún más, Señor, los unos con los otros, Padre, y que podamos todos estar en un mismo sentir y en una misma visión, Padre, que es poder extender tu obra en este lugar, Padre. Bendice ese tiempo, Dios, y nos abrimos a ti en esta hora, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues sí, la verdad que me gustaría poder seguir con lo que pude compartir la semana pasada. Así que trataré de continuar un poco más y poder desarrollar un poco mejor el tema. ¿Ven? Pues la semana pasada yo había hablado acerca de la importancia de que es servir a Dios y la importancia de entender que somos un cuerpo, somos parte del mismo cuerpo de Cristo y por tanto nos necesitamos y es importante entender esto y servirnos unos a otros, amarnos unos a otros. Como discípulos de Jesús, yo decía que una de las formas de manifestar que somos discípulos de Jesús es que nos amemos unos a los otros, como Jesús le dijo a sus discípulos. Y cómo nos amamos no es simplemente de palabras, de decir un momento, ay, qué bien me caes, cómo te quiero, hermano, sino simplemente también es hacer algo, es hacer algo los unos por los otros, es servirnos, es involucrarnos en donde está la necesidad. Y creo que más que nunca ahora como iglesia es donde realmente tenemos que manifestar esto. El que nos amemos unos a otros, el que nos sirvamos y el que nos unamos. Porque dice que la unión hace la fuerza, ¿no? Y más si estamos con el Señor en nuestra parte, yo sé que el Señor nos va a sorprender en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Pues yo hablaba ahí en Esther, el libro de Esther, capítulo 1, habíamos hablado de esta situación que se dio en el capítulo 1 de Esther. Veíamos cómo este rey Asuero, que se llamaba Asuero, él había organizado un banquete, obviamente tenía pues muchas riquezas, tenía mucho que ofrecer, mucho que envidiar, mucho que dar, y él quiso organizar un banquete para el pueblo, para los príncipes de aquel lugar, e invitarlos y que pudieran contemplar, pudieran admirar aquello que él tenía. Y veíamos, por ejemplo, ahí en el versículo 7 del capítulo 1, si tú lees anteriormente en el versículo 6, o sea, empieza ahí a describir cómo era el pabellón, cómo era aquel lugar y con qué material se usaba. O sea, lo describe detalladamente, nos habla de que era algo de mucho valor. Y en el 7 les dice, cuando se refiere a los invitados, les dice, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey.
Ahí vimos que les daban a beber de vasos de oro. No les dio a beber de un vaso cualquiera, les dio a beber de vasos de oro y además vasos diferentes unos de otros. Vasos exclusivos, todos de una manera especial. Y luego dice que era mucho vino real. Seguramente no le dio cualquier vino, le dio lo mejor que tenía a sus invitados, de acuerdo con la generosidad del rey. Y vemos aquí a un rey que, a pesar de que no tenía temor de Dios, que no conocía al Señor, dice que era generoso. Y luego dice en el 8, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Nadie estaba obligado a beber. Simplemente el rey había ordenado que pusiesen ahí, que les sirviesen, que les ofrecieran sus vasos de oro, el vino, mucho vino real, pero que nadie fuera obligado a tomar. Pero ahí estaba la invitación a participar de ese gran banquete que este rey Asuero había preparado para ellos. Y vemos aquí, si lo llevamos a un plano ya más espiritual, entendiendo que nuestro Rey, nuestro Señor, es Jesús, es Dios mismo, que si lo comparamos aquí, yo decía la semana pasada que hay un versículo muy conocido que nos dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es decir, este rey que no tenía temor de Dios le estaba ofreciendo lo mejor de lo mejor que tenía a sus invitados, a aquella fiesta que les había invitado. Y si pensamos en el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él siempre nos ofrece lo mejor. Él siempre, yo decía, Él nos ve como esos vasos de oro. Siempre se habla de que, se dice, ¿no?, que somos como un vaso que el Señor quiere llenar, que Él quiere usar y ser derramado, ¿no?, ser usado. Y el oro nos habla de algo que tiene mucho valor, que tiene mucha importancia, que es algo especial. Y por eso yo decía que el Señor nos ve como esos vasos de oro que Él quiere usar y que Él quiere llenar con su gloria, con su poder, con aquellos dones y capacidades y habilidades que Él ha depositado en cada uno. Todos somos especiales, todos somos importantes, hemos sido creados por el mismo Creador, por el mismo Dios. Somos especiales, somos de igual valor, pero somos diferentes. Cada uno es de una forma diferente, pero somos valiosos y todos, como vamos a ver, tenemos una función diferente, pero al mismo tiempo cuando el cuerpo se une, cuando los diferentes miembros se unen con sus diferentes funciones, al final el objetivo es el mismo y todos contribuimos a lo mismo. Y el Señor, así como vemos aquí, nunca nos va a obligar a que hagamos, a que respondamos a esa invitación. Él nos la ofrece, pero nunca nos va a obligar. Él nunca nos fuerza a hacer algo, nunca nos obliga, pero nos extiende la invitación. Como dice un pasaje en Salmo 23, que Él dice que nos ofrece, que el Señor es mi pastor y que Él nos ofrece un banquete. Un banquete en el que nos habla de esa comunión con el Señor y de poder tomar de aquel banquete, de tomar de aquello para dar a otros también. Que sea de bendición a nosotros, pero también sea de bendición a otros, al cuerpo de Cristo. Entonces la decisión está en ti y en mí, de aceptar, de participar de ese banquete. Pero siempre va a haber una mayor bendición. No se nos obliga, pero siempre va a haber una mayor bendición cuando aceptamos esa invitación y cuando caminamos en esa gracia que el Señor nos da. Entonces nuestro Dios es generoso. Dios es muy generoso. Y Dios reparte en abundancia. Él no pone límites.
y nos ha dado a cada uno lo que necesitamos para poder ejercitar esos dones, esas habilidades y poder ponernos al servicio de Dios. Y veíamos ahí cómo este rey Asuero hace esa invitación y organiza toda la fiesta, todo el banquete, y él tenía una idea planeada, tenía un plan para el final, y era traer a su esposa Vasti a la fiesta y poder enseñarla, poder de alguna forma como presumir, porque dice que era lo mejor que tenía. O sea, tenía todo un banquete, tenía un palacio, tenía ahí, o sea, lo describe ahí, pero para él lo mejor era su mujer Vasti. Y dice que ella se encontraba en ese momento en otra fiesta. Ella se organizó su propia fiesta en aquel momento con otras mujeres de ahí también. Y si vamos al versículo 12, dice que este rey manda a unos eunucos para que le extiendan la invitación para que venga. Y ella dice que no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira, que él quiere ofrecer lo mejor y se había reservado la mejor parte para el final, de poder enseñarla y poder presumir, poder presentársela ante toda la gente que estaba ahí, y esta mujer no quiso ir. Aquí podemos entrar en un tema bastante interesante. Como creyentes sabemos cuando en el principio, o sea, Dios creó el mundo, creó todo lo que hay, y sabemos que había alguien que Él había creado y que llegó un momento en el que de alguna manera como que se sintió tan importante y tan que no necesitaba nada, y de un momento dado, o sea, este ángel dijo, bueno, ¿y por qué no me adoran a mí? ¿Por qué tiene que ser siempre Dios? ¿Por qué no me adoran a mí también? Sabemos de quién estoy hablando, ¿verdad? Del mismo Satanás, que sabemos que fue un ángel que el Señor creó en el principio, que era el que llevaba la alabanza, ¿no? Lo podemos ver en la palabra. Él dirigía la alabanza, las canciones que se elevaban ante el trono de Dios. Y en un momento dice que empezó a cuestionarse y decir, bueno, ¿por qué no me adoran a mí también? Porque dice que ese ángel era hermoso, y lo podemos ver en Isaías capítulo 14. Y quiero que de alguna forma podamos hacer una comparación entre estas dos figuras que estamos viendo, entre Vasti y el mismo Satanás. O sea, esta misma actitud que tenía de arrogancia, de autosuficiencia. Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que estaba diciendo, lo que estaba pensando Satanás, o sea, siendo este ángel que había sido creado por Dios, que había sido creado para una función específica en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que él quería? Ser como Dios, ser adorado también, ser admirado, ser aclamado, ser exaltado. Y luego sabemos lo que pasó, ¿no? Dice que fue arrojado. Pero lo cierto es que esta actitud es algo que desde ese momento es algo que se ha ido levantando y cada vez se puede ver más, ¿no? En el corazón del hombre. Y lo vemos desde la creación. Vemos ahí como cuando estaban Adán y Eva y viene la serpiente, o sea, el mismo Satanás, y le dice, así que Dios ha dicho que no podéis tomar de ese fruto. O
sea, empieza ella a cuestionar. No, es que si tú tomas ese fruto, tú seréis como Dios y tal, y toda la historia, ¿no? Sabemos desde el principio, desde los inicios, esa actitud, ese pensamiento, esa rebeldía en el corazón del hombre de querer ser autosuficiente, de querer ser como Dios mismo, ese pensamiento de que yo no necesito nada de nadie. ¿Y qué nos dice hoy en día la sociedad? ¿Qué nos dice el mundo? Tú puedes, tú solo puedes, no necesitas nada de nadie. Tú tienes todo lo necesario, no hace falta, o sea, y ya no se habla ni de, o sea, parece hoy en día que la humildad es como ser un tonto, o sea, que es un pobrecillo, ¿no? Pero, ¿y qué nos dice el Señor? Sin mí no puedes, solo no vas a poder. ¿Qué nos decía Jesús en las Escrituras? Aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, todo lo contrario a lo que el mundo y la sociedad hoy en día nos habla y nos ofrece. Por eso esa mujer, esa reina Vasti, ella estaba ahí en su fiesta, había organizado su fiesta, su banquete, y ella estaba bien, estaba a gusto. Y cuando le llaman, o sea, que su propio esposo le pedía, ven a la fiesta, ven, que quiero que vengas y que te conozcan y que te vean, porque tú eres lo mejor que tengo. Y ella, no voy. O sea, esta actitud de, no voy a ir, porque aquí estoy bien. Díganle a él que no voy a ir. Y es un espíritu ahí que vemos de esa autosuficiencia y esa arrogancia. Y se puede ver, o sea, hoy en día que a veces ese pensamiento que hay de que no quiero hacer esto, de que no me parece, de que estoy bien, no necesito nada de nadie, aquí estoy bien. Y por eso vemos que dice que el rey se enojó mucho. Quiere decir aquí que nuestro Dios, o sea, no, estamos haciendo una comparación, pero es verdad que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y Él siempre va a hacer todo lo posible para que vayamos a Él, como cantamos en esta mañana. Él siempre nos va a traer a ese amor, es un amor sin condición. Pero creo que hay veces en las que tenemos que tomar una decisión y realmente estar dispuestos a servirle, estar dispuestos a ser parte de ese banquete, ser parte del reino de Dios aquí. Y vemos cómo este hombre Asuero dice que se enojó y que llamó a los sabios de aquel tiempo, para que le aconsejaran, le dijeran qué podía hacer ante esa situación. Y veíamos cómo uno de ellos, Memucán, que yo decía que significa el verdadero, el certero, le dice, en el 16 le dice, y dijo Memucán delante del rey de los príncipes y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Y luego le dice, si le parece bien, haga un escrito, que sea escrito y ponga esta orden, ¿no? Para calmar un poco la situación, porque, o sea, eran gente importante, y si la gente de alrededor se enteraba que la reina Vasti no había aceptado la invitación, se iba a liar ahí, o sea, se iba a armar. Todos después iban a hacer lo mismo, por eso dice que habrá mucho menosprecio y enojo. Dice que tendrán en poca estima a sus maridos. Este hecho iba a ser algo trascendental, o sea, iba a ser algo que, esta consecuencia de esta desobediencia de Vasti, de no querer aceptar esa invitación, iba a provocar algo, o sea, iba a perjudicar aquel lugar, o sea, no solamente a Asuero mismo, sino a todo el pueblo, todos aquellos que estuvieran ahí alrededor, los príncipes. Y eso nos habla, como estábamos diciendo, que somos un cuerpo, somos parte del mismo cuerpo. Y la verdad, yo creo que a veces uno puede tener esa idea
de que, por ejemplo, si uno hace algo que no está bien, a veces tenemos esa idea de que, bueno, es mi vida, ¿no? Yo hago esto y da igual, no perjudica. Pero la verdad es que cuando somos parte de un cuerpo, cuando somos parte de una iglesia, hay cosas que pueden perjudicar al resto del cuerpo de Cristo, y no solamente al cuerpo de Cristo, sino a los que están afuera, los que no conocen a Dios. Y a veces vemos, se puede ver a nivel general, siempre se escucha, ¿no? De por ejemplo, tú compartes le evangelizas a una persona que no conoce a Dios, y tristemente muchas veces hay gente que te dice, sí, a mí ya me han hablado, pero es que yo una vez vi un cristiano que hizo esto y esto, y te quedas, y le tienes que explicar, bueno, es que no, tal, no sé qué, no somos todos así, o sea, no estamos todos en el mismo saco, ¿no? Pero es así, hay a veces actitudes que pueden perjudicar y pueden tener un gran alcance. A veces creemos que es algo nuestro, es mi vida, esa actitud, ¿no? que decía, es mi vida y hago lo que yo quiero, lo que me da la gana. Pero cuando estamos en Cristo, cuando formamos parte del mismo cuerpo de Cristo, por eso hablábamos de que tenemos que estar unidos. No somos perfectos, pero intentamos siempre buscar lo que es de Dios. Intentamos siempre buscar vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Intentamos siempre vivir bajo esa autoridad que es Cristo mismo y bajo esa autoridad que Dios mismo ha instituido aquí en esta tierra, a través de pastores, a través de líderes. De eso se trata al final, porque aquí nos habla de una desobediencia contra la autoridad. Y esto, como dice aquí, al fin de cuentas, es un espíritu que es contagioso. Porque ahí lo decía, es que los demás van a hacer lo mismo. Si esto pasa, si se entera, la gente van a hacer lo mismo. Por eso le dice, haga un decreto, haga un escrito y haga esta orden para que no pase, para que no vuelva a pasar. Y aquí igual, en nuestro contexto, hay cosas que también son contagiosas. El desánimo, por ejemplo, y esa actitud de como decía Basti, no voy, no quiero hacer esto, no me parece bien, ya lo vamos a ver otra vez. En segundo libro de Reyes, vamos a comentarlo simplemente, yo lo había leído la semana pasada. Segundo libro de Reyes 5, 11 al 12. Vemos aquí a este hombre, Naamán, quien tenía esta enfermedad tan terrible, ¿no? La lepra, que en aquel tiempo era lo peor que te podía pasar. Y si te pasaba eso, si tenías esta enfermedad, nadie te quería acercar. Y dice él quería ser sanado, ¿verdad? Y le dicen ahí que había un hombre, un profeta, Eliseo, un siervo de Dios, que le podía sanar. Y vemos ahí en el versículo 11 que Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido, diciendo, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Vemos a este hombre que tenía lepra, que seguramente lo que él más quería en ese momento, lo que más anhelaba era ser sanado de esa enfermedad. Pero él tenía un pensamiento diferente, un concepto diferente acerca de cómo iba a ser sanado, cómo iba a ser liberado de esta enfermedad. Pensaba seguramente que iba a hacer otra forma, no sé, como dice ahí, que le iba a poner su mano y que le iba a llamar, pero sin embargo vemos ahí que
que simplemente le dijo, ve, le mandó decir encima, ve y lávate en el río 7 veces y serás sanado. Increíblemente esto a Naamán le pareció algo absurdo, le pareció una ofensa. Y le dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Yo pensé que iba a venir aquí a encontrarse conmigo y tocarme y sanarme aquí. O sea, tenía otra idea. Y a veces nosotros tenemos unas ideas diferentes. Como decía al principio, todos somos diferentes, ¿verdad? Pero tenemos que buscar siempre estar unidos y buscar lo que es de Dios. Porque a veces podemos mirar mucho las diferencias, podemos enfatizar mucho las diferencias, pero creo que es mejor y es más importante siempre mirar aquello que nos une, que es Cristo mismo, que es nuestra fe en Dios. Y no importa si a veces hay diferencias, siempre van a haber diferencias, siempre van a haber desacuerdos, quizás puntos de vista diferentes, pero lo que tenemos que buscar siempre es vivir bajo la palabra de Dios. Y hay cosas a veces que son secundarias, pensamientos diferentes, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, que al fin de cuentas es algo secundario. Pero lo que nunca va a ser algo secundario y algo negociable es la palabra de Dios. Eso nunca se puede negociar. Y entonces aquí tú dices, o sea, ¿qué más daba, no? Bueno, que se metan en el río y ya está. ¿Qué más da si es en Jerusalén, si es en Damasco? A fin de cuentas, es el mismo poder de Dios, ¿no? Y luego vemos ahí como los que estaban ahí con Naamán, sus sirvientes, le aconsejan y le dicen, bueno, inténtalo, ¿no? O sea, prueba a ver qué pasa. ¿Y qué fue lo que pasó? Obedeció, o sea, le costó un poco, ¿no? Pero ahí vemos el consejo, la importancia de a veces estar unidos y aconsejarnos unos a otros, ¿no? Y animarnos, oye, inténtalo, vamos a creer, vamos a ver qué es lo que Dios puede hacer. Y por eso dice que él fue y se metió 7 veces en aquel río, en el Jordán, y al instante, tú lo puedes leer, que enseguida fue sanado. O sea, no costó tanto, o sea, al fin, porque a veces podemos dar tantas vueltas y cuestionar, ¿y por qué esto, y por qué aquello, y por qué no a mi manera, y tal? Y cuando realmente tú y yo obedecemos y nos sometemos al Señor, aquella cosa que esperábamos, cuando lo hacemos a la manera de Dios, se va a realizar enseguida. O sea, aquello que esperamos va a ser enseguida. Pero a veces nosotros, con nuestra actitud y con nuestra impaciencia, nuestra manera de actuar, muchas veces podemos atrasar los procesos de Dios en nuestra vida. Y en 1 Corintios capítulo 12 nos habla del cuerpo de Cristo. Ahí les habla Pablo. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí vemos que el apóstol Pablo nos dice que el cuerpo es uno, sin embargo tiene muchos miembros, así como nuestro cuerpo. Por tanto, todos somos diferentes como creyentes, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, y cada uno tenemos una función especial y específica dentro del cuerpo de Cristo y necesaria para la extensión de la obra de Dios. Y necesaria, o sea, cada función que nosotros hacemos, cada uno de nosotros somos esenciales y necesarios para el cuerpo en su totalidad. Por eso, esto que decimos de que tú y yo nos necesitamos los unos a los otros. Y así como nuestro cuerpo en sí, físico,
Es un medio por el cual, o sea, un cuerpo, o sea, una persona se expresa hacia otra persona, ¿verdad? O sea, nos expresamos. Pero así también el cuerpo de Cristo es el medio por el cual Dios ha escogido expresar su gloria, expresar su poder aquí en la tierra. El Señor nos ha escogido a nosotros como cuerpo de Cristo para expresar su amor, para expresar su misericordia. Y aquí podemos entender dos cosas que deberíamos de evitar. La primera es sentirnos demasiado orgullosos de nuestras habilidades, de nuestros dones. Porque decimos que todos somos diferentes, tenemos diferentes funciones, pero todos somos importantes. Por eso aquí no cabe el orgullo, la autosuficiencia de la que hablábamos, porque es entender que todo lo que tenemos es por gracia y porque Dios nos lo ha dado. Y la segunda es, otra cosa que debemos evitar es pensar o creer que no tenemos nada que ofrecer al cuerpo de Cristo. Yo creo que a veces hay personas en el cuerpo de Cristo que tienen esa idea y esa mentalidad de que es que yo no tengo nada que ofrecer, es que yo no tengo nada que hacer, yo no predico, no canto, y pareciera que todo el ministerio se resume en predicar y cantar o estar en un púlpito. Pero lo cierto es que todos tenemos algo que ofrecer al cuerpo de Cristo. Es cuestión de disponernos y decir al Señor, heme aquí, aquí estoy dispuesto a servirte. Si vamos a Romanos capítulo 12, versículo 6. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Creo que aquí lo explica bastante bien, que podemos entender mejor lo que el Señor nos quiere hablar. Versículo 6 nos dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Me resalta mucho la primera frase que nos dice que Dios en su gracia, o sea, nos habla de que lo que tenemos es por su gracia, no porque nosotros lo hemos ganado. En su gracia nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Aquí es otro punto, porque tú puedes entender que Dios te ha dado un don, quizás tú ya lo sabes, que Dios te ha dado una habilidad para servirle, pero aquí nos habla de que nos lo ha dado no para que lo tengamos ahí, que lo hagamos cuando nos dé la gana, sino que lo hagamos, dice que lo hagamos bien. Nuestro Dios es un Dios de excelencia y Él se merece lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de nosotros. Entonces Dios nos ha dado a todos diferentes dones y habilidades a fin de que podamos edificar a su iglesia. Y aquí quiero resaltar también unos puntos importantes que podamos aprender. Y el primero es que tenemos que tener en cuenta que los dones y habilidades vienen de Dios. Por eso ahí dice que Dios en su gracia nos ha dado esos dones. Es entender que todo lo que tenemos ha sido dado por Dios, por su gracia. El segundo punto es entender que no todos tienen el mismo don. Por eso, diferentes dones. Hay cosas que tú puedes hacer y quizás yo no puedo hacer, porque está a tu lado. Es así. Somos diferentes y hay cosas que tú no puedes hacer y otro no puede hacer. Y por eso nos necesitamos para que juntos podamos cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Por eso no te frustres si a veces porque a veces tenemos la tendencia de compararnos con otros y decir, es que esa persona hace esto y hace tal y yo no sé, no puedo, y a veces nos comparamos. Pero date cuenta que Dios también te ha dado dones a ti. Y a veces
Hay cosas que nos ha dado que ni siquiera nos la imaginamos. Pero cuando realmente entregamos nuestras vidas a Dios, empezamos a caminar en esa vida espiritual y empezamos a recibir y que el Señor nos muestra, nos podemos sorprender de las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros. Lo tercero es saber quiénes somos y qué hacemos mejor. Más de lo mismo, o sea, saber quién soy en Cristo y saber qué es lo que Dios me ha dado y qué es lo que puedo hacer mejor. A veces uno puede estar intentando hacer algo y a lo mejor no es su don y está ahí luchando, dando lo mejor, pero si realmente esa persona entendiera qué es lo que Dios le ha dado y lo hiciera, sería más efectivo. Lo siguiente es dedicar nuestros dones al servicio de Dios y no a nosotros mismos. Todo lo que hacemos es para Dios, es para su iglesia, es por amor a Dios, no para nosotros, no para nuestros deleites. Y estar dispuestos a ponerlos al servicio de Dios con generosidad. La generosidad es una característica muy importante de la cual podemos aprender primeramente de nuestro Dios. El ser generosos. Y aquí quiero ir a 2 Corintios, capítulo 8, versículo 5. Hablando un poco del tema de la generosidad, aquí vemos al apóstol Pablo, que en ese momento estaba recolectando, ¿no?, ofrendas para la iglesia de Jerusalén, la cual en ese momento estaba pasando por necesidad económica, material, estaba pasando por necesidad. Y sabemos que había varias iglesias de las cuales Pablo primeramente había ido como misionero y había levantado iglesias. Habían varias en varias ciudades. Y la iglesia de Jerusalén estaba pasando por necesidad. Y por eso vemos ahí a Pablo que está yendo a las diferentes iglesias, recolectando ofrendas para poder ayudar a esa iglesia que estaba pasando por necesidad. Quiero leer desde el 3, capítulo 8, versículo 3, y poder destacar aquí algunos puntos. Nos dice, hablando de la iglesia de Macedonia, sí, está hablando de los corintios y primeramente, les habla aquí a los corintios y les habla poniendo el ejemplo de las iglesias de Macedonia, las cuales también estaban pasando por tribulaciones, desde que habían sido fundadas estaban pasando por tribulaciones y persecuciones. Y les dice, mirad, esta iglesia de Macedonia está pasando por tribulación y aún así nos han rogado, nos han pedido poder ser partícipes de este privilegio de dar a la iglesia de Jerusalén que está pasando por necesidad también. Y por eso en el 3 nos dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no solamente lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Vemos aquí esta iglesia de Macedonia que estaba siendo atribulada, que estaba siendo perseguida y dice, doy testimonio, yo doy fe, yo lo he visto, dice que con agrado nos han dado conforme a sus fuerzas y no solamente conforme a sus fuerzas, más allá de sus fuerzas, más allá de lo que podían, más allá de sus límites, pidiéndonos, rogándonos rogándonos por favor, danos ese privilegio, queremos participar, queremos ser parte de esta ofrenda, queremos también ser parte de ese privilegio que es dar para la obra de Cristo. Queremos participar de este privilegio
de ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos. O sea, aquí Pablo podría pensar, bueno, nos darán, pero nos darán a lo mejor, o sea, un poquito y tal. Pero dice, no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y aquí decíamos que realmente una persona que ha entendido lo que decíamos al principio, que ha entendido que todo lo que tiene es por gracia, siempre va a estar dispuesto a dar. De gracia recibisteis, dad de gracia, porque todo es por gracia. Y aquí podemos ver que recibir la gracia de Dios, alguien que ha recibido, que ha entendido la gracia de Dios en su vida, sobre su vida, lo va a manifestar en su generosidad, lo va a manifestar en el dar. Alguien que ha entendido la gracia de Dios, que ha recibido la gracia de Dios. Y vemos aquí, dice que con agrado han dado. También nos dice en otro pasaje que Dios ama al dador alegre, que Él quiere que demos con alegría. Y por eso aquí podemos entender que el verdadero gozo que viene de parte de Dios abunda en la vida del creyente por encima de sus aflicciones, por encima de sus preocupaciones, de sus tribulaciones. El gozo siempre va a sobrepasar todo aquello. Vemos esta iglesia que estaba padeciendo aflicción, pero aún así dice que con agrado daban, más allá de sus fuerzas. El gozo que viene de parte de Dios siempre tiene que superar lo que nos está pasando momentáneamente, lo que estamos viviendo como individuos. El gozo de Cristo es mucho mayor. Un cristiano generoso entiende que dar es un privilegio. Aquí vemos la palabra privilegio. Dar es un privilegio. Servir a otros es un privilegio. Y por eso lo dice que lo hacen con gozo, lo hacen con alegría, con agrado, sin obligaciones. O sea, no se les estaba obligando a que dieran. Y encima que padecían, encima a pesar de ello, de que no les obligaban, de que estaban padeciendo, dice que daban más allá de sus fuerzas. ¡Qué increíble! Y también aquí hablamos de que lo que cuenta, al fin de cuentas, es la actitud que tenemos. Aquí vemos una actitud de servicio, una actitud de generosidad. Y en el versículo 12 nos habla, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El Señor no te va a pedir aquello que tú no tienes. No te va a pedir que des algo que no tienes. Y aquí hablamos no solamente de algo material, de algo económico, quiero hablar de un sentido más general también. Dar de nuestro tiempo, tú puedes dar tus recursos, todo lo que tú tienes, tus horas, tus dones, tus habilidades, todo lo que tú tienes. Porque todo lo que Dios nos ha dado ha sido dado por Él, por gracia. Y por eso aquí dice que si primero está esa voluntad, esa actitud, esa voluntad dispuesta, es decir, estoy dispuesto. Mira, podemos ver la actitud de esta iglesia. Mira, no tenemos mucho, o sea, estamos padeciendo, pero estamos dispuestos, Pablo. Queremos participar, queremos ofrendar, queremos ayudar a esta iglesia. Queremos ofrendar, queremos ser partícipes del privilegio de dar. No tenemos mucho, pero queremos ofrecer lo que tenemos. Y por eso el dar, ya sea, todo lo que tenemos, todo. El dar es una respuesta natural y espontánea de nuestro amor a Dios. Cuando tú realmente amas a Dios, tú estás dispuesto a darlo todo por Él. Y a mí me encanta porque más adelante, luego tú lo puedes leer, pero por ejemplo ya en el versículo 8
nos habla de Cristo. Cristo nuestro modelo. Nos habla de Cristo como Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo, se hizo hombre, se humilló, se hizo humilde, padeció, se hizo pobre, dice, siendo el dueño del oro y la plata, siendo el Hijo de Dios, empezando por su nacimiento. ¿Dónde nació Jesús? ¿En un hotel 5 estrellas? En un pesebre, en un establo que estaba lleno de animales que seguramente olía fatal. Pero imagínate, siendo el Hijo de Dios, Él decidió nacer en el lugar más humilde, más pobre, donde olía fatal. Él decidió nacer ahí, Él se humilló. No fue obligado, pero Él decidió hacerlo por amor a ti y a mí. Él se despojó de sí mismo, se humilló hasta lo sumo. Él lo dio todo para que tú y yo tengamos vida en abundancia. Y yo quiero que en esta mañana te preguntes, quiero hacerte esta pregunta y llevarte una reflexión. Si tú entiendes realmente que Dios te ha dado todo, que Él ha dado su vida por ti, ¿qué es lo que tú y yo estamos haciendo por Él? ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Porque a veces podemos tener esta actitud de indiferencia, de mezquindad, no sé, de que a veces le damos las migajas, le damos lo que nos sobra, le damos si tenemos tiempo, si podemos, pero Dios lo quiere todo. Y te recuerdo esto, Dios nunca te va a pedir, te va a demandar algo que tú no tienes. Y nunca te va a obligar a hacer algo. Él siempre te extiende la invitación y tú decides qué hacer. Tú decides si servirle o hacer otra cosa. Y en Juan 13:35 nos habla: todos mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Jesús le decía a sus discípulos, en esto sabrán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. No te distraigas, por favor. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y la manera en que manifestamos amor los unos por los otros es nuestro servicio, es en nuestra entrega por las cosas de Dios, es en el interesarnos por el que está necesitado, el interesarnos por las cosas del reino de Dios. Por eso el dar debería ser una respuesta de nuestro amor a Cristo Jesús, de nuestro amor por su iglesia. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y cierra tus ojos ahí donde estás. Y tómate unos minutos para meditar en esta palabra. Yo sé que el Señor nos está haciendo la invitación a muchos de nosotros en esta mañana. Nos está diciendo esta mañana: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por mí? ¿Estás dispuesto a servirme? ¿Estás dispuesto a vivir tu vida por la causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a dar todo lo que tú tienes? Todo lo que yo te he dado, lo que he depositado en tus manos, por la causa de la obra de Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Quién será aquel a quien cuando se diga quién enviaré, quién irá? Serás tú el que diga: heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, estoy dispuesto.
Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a entender, oh Dios, esto que tú nos has dado, Padre. Yo oro en este momento, Señor, esta mañana, Padre, por cada uno de los que estamos aquí, Padre. Oro, Señor, primeramente por aquellos, oh Dios, que todavía, Señor, quizás no han entendido, que quizás tú estás aquí en este momento y tú dices, es que la verdad yo no sé qué es lo que Dios me ha dado. Es que la verdad yo no sé qué es lo que el Señor me ha dado para servir. Es que yo siempre he creído que no tenía nada que ofrecer. Quizás en algún momento de tu vida te han dicho, es que tú no puedes hacer nada, es que tú no vales, es que tú no tienes esto o aquello, tú nunca podrás hacer tal y cual cosa. Pero sabes, con Dios es diferente, porque Él nos ha creado y Él te ha dado, Él te ve como ese vaso precioso de oro que Dios quiere llenar con su presencia, con su espíritu, con habilidades, con dones, con recursos. Oro, Señor, para que tú reveles en el corazón de cada persona aquí aquello que tú has depositado ya, Señor Jesús. Para que tú muestres, oh Dios, para que tú nos des un mayor entendimiento de aquellas cosas que tú has dado a tu iglesia, oh Dios. Oro, Señor, para que descubramos esta gracia, oh Dios, que tú has depositado en tu iglesia, Padre. Señor, también pido para que como hijos tuyos, Señor, como siervos, Padre, estemos siempre dispuestos, Señor, a servirte. Estemos dispuestos, Señor, que en el lugar donde estemos, Señor, donde quiera que vayamos, estemos dispuestos, Señor, a servirte. Estemos dispuestos a someternos a ti, Señor. Estemos dispuestos a servirte y a obedecerte, Señor. A obedecer tu palabra, Señor. A obedecer tus mandamientos, Padre. Y danos un amor, oh Dios, primeramente por ti. Un amor por ti, Dios, un amor genuino por ti y un amor por tu iglesia. Un amor, Señor, los unos por los otros, Padre. Que podamos amarnos, Señor, y vernos como tú nos ves, Padre, como un cuerpo de Cristo. Y estar dispuestos a ayudarnos, Señor, a involucrarnos con el necesitado, Señor. A involucrarnos, Señor, con las cosas de tu iglesia, Padre. Con ese lugar, con ese local, Padre, con lo que tú quieres hacer, Señor. Que estemos dispuestos, Señor, a involucrarnos, Señor, a preocuparnos, a estar ahí, Señor, en la brecha, Señor, firmes, Señor, dispuestos, Señor, a hacer lo que sea, Señor, lo que esté en nuestras manos para servirte, Señor. Para que tu obra, Señor, se extienda, Señor. Siga avanzando, Señor, siga creciendo, Señor, y que en este lugar de Playa San Juan, Señor, tu gloria, Señor, pueda llenar cada persona, Señor, cada vida, Dios, cada vecino de este lugar, oh Dios. Oramos, Señor, para que este lugar sea lleno de tu gloria, que sea llena del conocimiento de la gloria de Cristo, Padre. Y danos amor, oh Dios, por ti, Señor, por los perdidos, Señor, por tu iglesia, Padre. Que estemos dispuestos, oh Dios, que estemos dispuestos, Padre, a servirte, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús. Te bendecimos en esta mañana, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por lo que tú has hablado, Padre. Te pedimos que nos acompañes, oh Dios, que nos sigas guiando, Señor, y que tu presencia siempre esté entre nosotros, Padre. Y que entendamos siempre eso, Padre, que somos un cuerpo y que estemos dispuestos, Padre. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Estamos despedidos.